calidad a partir de los datos que los van a tener. Y es muy importante hacer esa autocrítica de los modelos. Bien. Entonces, de estas hojas solamente se registra lo que es la columna medida. Si usted le tocó solamente estos artefactos, pues solamente sus métricas, el equipo de calidad tendrá que hacer la consolidación. Esto es el esfuerzo y costo que ya está con fórmulas, o usted las coloca. Y aquí pues entonces hay unos totales. Ya les indico de qué se trata. ¿Hasta aquí hay preguntas? Pero, ¿por qué la herencia es una dimensión? Es muy importante usar la herencia en el sistema. ¿Esas 5 dimensiones? No, la herencia en particular, porque una dimensión es muy importante la herencia. Sí, muy importante, porque es que la herencia nos permite a nosotros también una cierta medida de la reutilización, del encapsulamiento y la modularidad. Entonces, y también, si es bien usada, pero si es mal usada, es un buen indicador de la complejidad de un sistema. Y como estos, por ejemplo, miren, la complejidad influye en la facilidad de pruebas, en la facilidad de entendimiento, en la facilidad de mantenimiento. Entonces, estas que están aquí influyen sobre unas que están acá, ¿cierto? Y esto generalmente influye sobre esfuerzo y costo. Entonces, todo tiene que ver con todo, ¿cierto? ¿Usted está en TDS? ¿También como? ¿No? Bueno, lástima. Los que vayan a ver TDS vamos a hacer un modelito de esto, muy interesante para ver cómo los atributos de calidad de un software, los invito para los que quieran ir, ¿cierto? Cómo se influyen unos a otros. Pero eso es bien interesante, ¿verdad? Ese es otro trabajo de grado, donde uno lo que hace es mirar, oiga, muestra, a ver, revisemos toda la bibliografía, ¿cierto? Los miles de artículos que hay sobre métrica de calidad, de atributos, de calidad de software, de modelos, muestra, a ver, y revisamos dónde encontramos una mutua influencia entre atributos, ¿cierto? Como las que yo les mencionaba de desempeño y portabilidad, pero bueno, haber muchas más, ¿cierto? Entonces, con eso podemos armar un modelo dinámico sistémico y ponerlo a simular. Entonces, eso se convierte en un artefacto que un arquitecto de software puede utilizar para entender las mutuas influencias y entender cómo balancear una arquitectura. Entonces, más o menos, imagínense como un ecualizador de un equipo de un car audio, ¿cierto? Entonces uno llega y, no, yo quiero todo el acoplamiento, yo quiero acoplamiento cero. Y entonces por allá la cohesión se le disparó, pero entonces resulta que la reutilización es mala, ¿cierto? Una cantidad de cosas. Ah, ya voy entendiendo. Entonces, no, si yo quiero una cierta capacidad de reutilización, una cierta capacidad de entendibilidad, o lo que sea, entonces tengo que balancear mis atributos de calidad elegidos hasta que tengan una buena ecualización, ¿cierto? Pero para eso pues también hay que buscar, indagar, leer muchas cosas. Entonces, estos son unos atributos de calidad que las métricas son como unos sensores que se colocan sobre el terreno de la arquitectura del software como tal, ¿cierto? Son sensores, nos dicen cosas, nos dicen la arquitectura está temblando o algo así. Estas métricas influyen sobre cada una de las dimensiones del producto software. Estas dimensiones son internas del producto. Tamaño es interno, el acoplamiento es interno, la utilización es interna. ¿A qué me refiero con interno? Que usted desde fuera como usuario no lo ve. Usted no lo ve. Usted no ve un software y dice, ese software tiene mucha reutilización. No, usted no la ve, ¿cierto? No tiene ni idea cómo está construido. Pero lo que usted sí ve es a dónde estos influencian. Entonces, usted ve desde afuera desempeño, tiempo de respuesta, desde afuera usted ve fácil de usar, desde afuera usted ve fácil de probar, fácil de mantener, eso sí lo ve desde afuera. Entonces, estos influencian unos síntomas externos afuera, que son estos tomados desde sensores que están en el terreno de la arquitectura como tal. Entonces ahí estaría como todo, como toda la cuestión. Bonito, ¿no? Esa parte es muy bonita, esa métrica es genial. A los que les gusta contar. No necesariamente, si uno es programador, le gustará lo de métricas. No necesariamente si uno le gusta lo de métricas, es bueno para la programación o le gusta la programación. Siempre lo he dicho que por lo general
No, mejor no lo digo porque los puedo sesgar en elegir las personas. Veo que en ese cuadro, a medida que va pasando la iteración, el esfuerzo se va reduciendo un poco y los costos también. Esos costos ahí que... Ah, ya, se va reduciendo el diferencial, porque es que las iteraciones, aquí o en la medida, acá, la medida es el diferencial, es decir, la medida que yo tomo en la iteración 2 excluye lo de la iteración 1 en el sentido de que yo solo miro qué pasó en la 2, solo qué pasó en la 2, ¿cierto? Pero al final es acumulativo, el costo, el esfuerzo, todo es acumulativo, y la medida también, ¿sí? Pero en la iteración sí es diferencial porque nos interesa ver el comportamiento que tienen las métricas o esas medidas dentro a través de la iteración, si sube, baja, cómo se comporta, ¿cierto? Por ejemplo, la iteración más costosa casi siempre es la primera, porque en la primera tengo que crear la mayoría de diagramas grandes, cosas así, ¿cierto? Y después se van atenuando. La idea es que se vayan atenuando con el tiempo. Ahora, puede pasar lo siguiente también, y depende de cómo elijan el desarrollo, es que hay muchas maneras de hacerlo. Los casos de uso, piensen en los casos de uso como si fueran uvas, ¿cierto? Si los casos de uso son uvas, entonces los casos de uso estarían agrupados como por racimos, ¿sí? De hecho hay una palabra en inglés para racimo, que es racimo, o la de repollo, chicken, es cluster, ¿cierto? Clusters. Los clusters son racimos, ¿sí? Entonces los casos de uso no están por allí como uvas sueltas, sino como racimos, porque el racimo lo que nos quiere decir es que esos casos de uso tienen afinidad. Igual se comportan las personas cuando ingresan a un salón, por lo general, o a un auditorio, por lo general las personas se agrupan por su afinidad, ¿cierto? No, pues generalmente siempre tal persona se sienta al lado de tal persona, y eso es inconsciente, pero siempre terminamos haciéndolo así. En ese momento del semestre todavía está muy temprano para decir, pero vamos a ver si avanzan los semestres, y por lo general siempre voy a ver las mismas caras en los mismos puestos, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja de esa manera, entonces uno agarra el primer racimo de casos de uso, entonces para la primera iteración de ese racimo es costosa, luego se atenúa y luego se vuelve asintótica. Luego agarro otro racimo, como ya es otro, que no tiene afinidad con este anterior, vuelve a pasar el mismo comportamiento. Entonces, eso es lo bonito de ver cómo se comportan las métricas en los modelos que nosotros hacemos, ¿cierto? Para determinar prácticas, determinar comportamientos, leer esas cosas. ¿Bien, algo más? ¿Cómo puedo determinar qué métrica es la más factible? Bueno, ¿qué me garantiza que esa métrica me va a arrojar un valor? Ah, ya, bien. Las métricas tienen unos... Uy, aquí está una palabra que digo. Las métricas son... Bueno, ustedes me imaginan. Para que una métrica sea bien diseñada, debe tener unos criterios de calidad también, ¿cierto? Agarremos por ejemplo esta, número de diagramas de clases. La métrica bien diseñada es aquella métrica que, primero, la fuente de información es clara, ¿cierto? Uno sabe a dónde tiene que ir a recogerla. No hay dos fuentes de información, o las fuentes de información son confusas o ambiguas, o no están disponibles. No, la fuente de información es clara y es una. Dos, la recolección de la métrica es sencilla. Es decir, cuando uno dice, por ejemplo, esta métrica, número de paquetes. Bueno, recoger esta métrica es muy sencillo porque simplemente se reduce a contar, ¿cierto? O por ejemplo esta, número de asociaciones de clase en todos los diagramas de clase.